Imagina despertar dentro de apenas 2 días. 2 días, no una semana, no un mes, no una temporada interminable de intentos fallidos. 2 días. Y de pronto, al abrir tu cuenta bancaria, en vez de sentir ese nudo en el estómago que te acompaña desde hace tanto tiempo, sientes algo que parecía imposible: alivio. Un alivio tan profundo que tus manos tiemblan, porque por primera vez en meses, tal vez en años, las deudas que te perseguían comienzan a aflojar, a desvanecerse, a perder el control que tenían sobre tu vida. Y lo más sorprendente, el dinero vuelve a aparecer de formas que ni sabías que existían. Todo eso en solo 2 días. Sé que suena irracional, sé que tu mente ya está buscando explicaciones, pero los caminos de Dios nunca han sido lógicos, siempre han sido milagrosos. Él no actúa dentro de la matemática humana, Él actúa dentro de su palabra, y cuando su palabra se activa, las leyes del cielo se mueven a favor de quien la declara. Lo que estás a punto de escuchar no es una tradición, no es una superstición, no es un truco emocional para sentirse mejor. Es una llave espiritual que estuvo escondida a plena vista. Un salmo olvidado, uno que casi nadie usa, casi nadie predica, casi nadie medita, pero que lleva dentro un poder que transforma la vida financiera de forma rápida y real. Este salmo no es de los populares. No aparece en los videos más vistos, no lo encontrarás en campañas masivas. Y es exactamente por eso que funciona, porque fue reservado para momentos como este, para personas que ya no pueden más, para corazones que claman en secreto mientras el mundo cree que están bien. Este salmo, declarado durante solo 2 días, ha sido la chispa que rompe cadenas invisibles, abre puertas que el pensamiento negativo había cerrado y hace que el dinero, ese que parecía alejarse más y más, comience a volver como si hubiera estado esperando el permiso para regresar. Antes de continuar, te pregunto algo. ¿Cuántas noches has perdido por culpa de las facturas atrasadas? ¿Cuántas veces tu mente ha hecho cuentas imposibles tratando de estirar un dinero que no alcanza ni para lo básico? ¿Cuántas veces te has sentido culpable, frustrado, agotado, como si la vida hubiera sido más dura contigo que con el resto? No estás solo. Este dolor es más común de lo que imaginas, pero la mayoría lo vive en silencio. Las deudas no solo afectan el bolsillo, afectan la mente, estrangulan el ánimo, bloquean la creatividad, te hacen sentir indigno, pequeño, avergonzado. Por eso Dios dejó textos que no solo consuelan, sino que liberan, rompen, sansan y transforman lo que parecía definitivo. Y este salmo, el Salmo 112, es uno de ellos. Un salmo que declara algo tan fuerte, tan contundente, que si lo entiendes, jamás volverás a ver tus finanzas de la misma manera. Riquezas y abundancia hay en su casa. No dice habrá, no dice quizás, no dice si tienes suerte. Dice que hay, existe, pertenece, es tuyo por derecho espiritual. Lo que falta no es la promesa, lo que falta es activarla. Y aquí llega lo sorprendente. Cuando este salmo se declara durante 2 días consecutivos, con fe, con intención, con entrega, algo se mueve. No afuera, sino adentro, donde está la raíz de la escasez, del miedo, de la angustia, de esa sensación de vivir siempre en contra del calendario y del banco. Porque antes de que el dinero llegue, Dios trabaja en lo que el dinero nunca podrá sanar: el corazón herido, la mente agotada, el espíritu que olvidó que nació para prosperar. Lo que escucharás hoy no es casualidad, es respuesta, es dirección, es llave. Y para que el camino se abra, quiero que hagas algo ahora mismo, aunque te parezca pequeño. Escribe en los comentarios: yo recibo mi cambio en 2 días. Sí, escríbelo. Cuando lo declaras, estás entrando en acuerdo espiritual. Estás diciendo al cielo: estoy listo, respira, porque lo que estás a punto de conocer es el salmo que puede reconstruir tu vida financiera pieza por pieza.
y hacerlo más rápido de lo que imaginaste posible. Cuando hablamos de un salmo capaz de mover lo que parecía inmóvil en solo 2 días, muchos se sorprenden, otros dudan, y algunos hasta sienten un poco de resistencia interna, como si una voz dijera, ¿será que esto es realmente posible? Esa duda no viene de la fe, viene de las heridas. Porque después de tanto tiempo luchando, corriendo, sobreviviendo, la mente empieza a creer que la vida siempre será así. Pero la verdad es otra. No existe cadena que la palabra de Dios no pueda romper, especialmente cuando es un texto diseñado para iluminar áreas oscuras que han sido ignoradas por años. Y aquí está el primer secreto espiritual que casi nadie conoce. La deuda no solo es un problema material, también es un problema espiritual. Es una sombra silenciosa que se instala en el corazón. Es esa presión en el pecho, esa vergüenza que no le cuentas a nadie, esa sensación de estar siempre corriendo detrás, esa incapacidad de disfrutar un momento en paz porque tu mente nunca descansa. Esa angustia que te hace sentir que, aunque trabajes más, nada cambia. Esa sombra espiritual, esa energía pesada, se infiltra en la vida como una raíz. Al principio parece pequeña, una factura atrasada, un pago que no pudiste hacer, un imprevisto que te descontroló. Pero con el tiempo, la raíz crece y crece y crece hasta que afecta todo: ánimo, sueño, decisiones, oportunidades, autoestima. Y aquí viene algo profundo. La deuda no solo roba dinero, roba visión. Cuando se vive endeudado por mucho tiempo, el espíritu se acostumbra a esperar lo peor. Ya no se ve salida, ya no se cree en soluciones, ya no se reconoce la abundancia, aunque esté tocando la puerta. El Salmo 112 fue escrito exactamente para romper ese estado interno. No fue creado como poesía ni como simple reflexión. Fue inspirado como un decreto espiritual para cortar la raíz de la miseria, para desactivar la sombra de la escasez y para despertar el espíritu dormido de quien dejó de creer. Y lo más impactante, la fuerza del Salmo no está en sus palabras, está en la frecuencia espiritual que esas palabras liberan. Escúchalo con atención. Cada versículo del Salmo 112 está construido como un golpe de luz, como una vibración que expulsa aquello que oprime y abre espacio para lo que estaba bloqueado. Por ejemplo, cuando el texto dice, para el justo amanecerá luz en la oscuridad. No está hablando de una metáfora emocional, está describiendo un fenómeno espiritual real. Cuando una persona declara ese versículo, esa luz entra donde había sombras internas que mantenían bloqueadas sus finanzas. La luz de Dios no negocia con la oscuridad. Cuando llega, expulsa. Cuando se mueve, limpia. Cuando toca, transforma. Por eso, quienes declaran este salmo con fe sienten algo antes de ver el dinero, una calma profunda, un alivio inexplicable, una paz que no habían sentido en mucho tiempo. Esa paz no es un sentimiento bonito, es el primer indicio espiritual de que la oscuridad fue desalojada y que algo nuevo está entrando. Ahora escucha esta revelación. La prosperidad no llega a un corazón lleno de miedo, no porque Dios no quiera entregar abundancia, sino porque el miedo la bloquea. El miedo es un candado espiritual. Y el Salmo 112 es la llave que lo rompe. Por eso el Salmo no habla primero de dinero, sino de alineación interna. Bienaventurado el hombre que teme al Señor. No es miedo, es reconocimiento. Es decir, Señor, tú eres más grande que mis deudas, que mis preocupaciones, que mis escenarios, que mis limitaciones. Cuando eso se activa, el cielo se alinea. Solo entonces aparece la declaración más poderosa del Salmo: riquezas y abundancia hay en su casa. En su casa, no en otro lugar, no en un futuro lejano, no si algún día pasa algo. En su casa, en su presente, en su atmósfera.
Pero ¿por qué si la promesa está escrita tanta gente vive en falta? Porque la promesa necesita ser activada. La palabra escrita tiene poder, pero la palabra declarada desata ese poder. Por eso la Biblia dice, la fe viene por el oír, porque lo que se escucha se siembra y lo que se siembra germina. Cuando declaras el Salmo 112 por 2 días seguidos, no estás lanzando una frase al viento, estás moviendo engranajes espirituales, estás reclamando una herencia que siempre fue tuya. Estás reemplazando miedo por autoridad, escasez por luz, angustia por estabilidad, desorden por alineamiento divino. Y aquí viene otra verdad profunda. Antes de que Dios libere el milagro externo, limpia el terreno interno. Porque un corazón desordenado no puede sostener una vida abundante. Primero el espíritu se endereza y luego la vida financiera responde. Es por eso que 2 días son suficientes. El número 2 simboliza acuerdo, confirmación, cierre de un ciclo viejo y apertura de uno nuevo. En 2 días el alma se realinea. En 2 días la oscuridad pierde fuerza. En 2 días el cielo responde. En el próximo bloque comprenderás la esencia espiritual oculta dentro del Salmo 112 y por qué este texto específico tiene el poder de desatar provisión, estabilidad y retorno financiero. Ahora que ya entiendes que la raíz de las deudas es espiritual tanto como emocional, es hora de entrar en la parte más profunda de esta revelación. ¿Cómo exactamente el Salmo 112 actúa en el mundo invisible y por qué, cuando lo declaras durante 2 días, ocurre algo que desafía la lógica y la experiencia previa? Esta es la parte que nunca te explicaron, la parte que la mayoría de las personas ignora, la parte que cambia todo. El ser humano vive creyendo que el dinero es solo materia, billetes, números en una cuenta, un saldo que sube o baja. Pero eso es solo la manifestación final. Antes del dinero, existe una estructura espiritual que lo sostiene, una vibración interna que lo atrae, una puerta invisible que lo permite entrar o lo bloquea. La Biblia nunca habló del dinero como un problema externo, siempre habló de él como un reflejo del estado del corazón y del alineamiento con Dios. Y aquí está la verdad que transforma. La abundancia es primero espiritual, luego emocional, luego mental y por último material. Y la escasez también sigue ese mismo orden. Eso significa que cuando una persona está atrapada en deudas, normalmente no es porque no trabaje lo suficiente, sino porque algo en el espíritu está desordenado. Y mientras ese desorden exista, cualquier esfuerzo físico solo será un parche temporal. No importa cuánto intentes organizarte, ahorrar, trabajar horas extra o buscar alternativas, si lo espiritual está bloqueado, el resultado siempre será el mismo. Es por eso que el Salmo 112 es tan poderoso, tan directo, tan cortante, tan lleno de luz. Este salmo no opera en la superficie, opera en la raíz. No va al síntoma, va al origen. No trata la deuda, trata la puerta por donde la deuda se cuela. Vamos a profundizar en su estructura espiritual. El Salmo 112 comienza estableciendo un principio. Bienaventurado el hombre que teme al Señor. Este temor no es miedo, es orden interno. Es reconocer la autoridad superior, es poner a Dios por encima de las circunstancias, es ceder el control que tanto te ha cansado. Cuando una persona reconoce esta autoridad, se produce el primer movimiento espiritual. La oscuridad pierde base legal, sí, base legal, porque la preocupación, el miedo, la ansiedad y la escasez solo dominan cuando encuentran un corazón sin firmeza. Cuando alguien declara esta frase con entendimiento, está diciendo, mi vida ya no se mueve por mis fuerzas, sino por su orden. Ese es el punto donde la atmósfera empieza a cambiar. Luego el Salmo hace una segunda declaración que muy pocos entienden. Para el justo, amanecerá luz en la oscuridad.
Esto es una operación espiritual clara. La luz siempre desplaza la sombra, pero no es una luz visible, es una luz interna, es claridad mental, es dirección, es calma, es la capacidad de ver una salida donde antes solo había caos. Y déjame decirte algo que quizá nunca habías escuchado. Una persona en deuda no necesita dinero primero, necesita luz, porque la oscuridad interior hace que la mente no vea oportunidades, no vea soluciones, no vea caminos, no vea recursos. Es como caminar con los ojos vendados dentro de una habitación llena de puertas, pero nunca notar que están ahí. Cuando declaras este salmo, la venda empieza a romperse. Pero el núcleo del poder está en la frase central del texto: riquezas y abundancia hay en su casa. Aquí ocurre el verdadero choque espiritual, porque la escasez es un espíritu de ausencia, de carencia, de vacío, y este versículo afirma lo contrario: presencia, plenitud, llenura. Y lo más impresionante es que no habla en futuro, habla en presente. Hay, está, existe, pertenece. Eso significa que la abundancia no es algo que tienes que pedir, es algo que tienes que activar. El espíritu humano vive influenciado por dos fuerzas, la luz y la sombra. La sombra te hace sentir indigno, incapaz, insuficiente. La luz te recuerda quién eres, qué mereces y cuál es tu herencia espiritual. Cuando declaras este versículo, no estás recitando una frase. Estás abriendo una puerta en lo invisible. Estás diciendo al mundo espiritual: reconozco mi herencia, reclamo lo que me fue otorgado por la palabra. Y esta frase tiene un impacto tan fuerte porque el Salmo no habla de dinero suelto, habla de riquezas, bendición abundante y abundancia en casa, estabilidad interna y externa. Pero aquí viene una de las claves más poderosas. La abundancia no llega a un corazón paralizado por el miedo. Por eso el Salmo continúa diciendo: no tendrá temor de malas noticias. Esto no es casual. Esto es intencional, es la ingeniería espiritual del milagro. Porque solo cuando el miedo se va, la abundancia entra. Solo cuando la mente descansa, la provisión fluye. Solo cuando el espíritu recupera firmeza, el dinero vuelve. Y aquí está la revelación profunda. Declarar este salmo por 2 días produce un desplazamiento espiritual. Es como si las sombras que habías acumulado durante años fueran expulsadas de golpe, liberando el espacio donde la abundancia debe operar. Por eso, antes de ver dinero verás paz. Antes de que llegue el recurso, llegará la claridad. Antes de que se resuelva la deuda, se romperá la opresión interna. Y una vez que eso ocurre, lo demás comienza a alinearse. El próximo bloque será el más fuerte, la declaración del Salmo 112, aplicada como llave espiritual, y la oración poderosa que rompe cadenas financieras. Ahora que ya entendiste el poder oculto del Salmo 112, llegó el momento más decisivo de todo este proceso: la oración. No una oración ligera, no una plegaria repetida sin intención, sino una oración de impacto, una oración de guerra espiritual, una oración que mueve lo invisible y libera aquello que estaba retenido por años. Si puedes, ora en voz alta; si no puedes, ora desde lo profundo de tu corazón. Pero no repitas estas palabras por repetir. Decláralas como si estuvieras firmando un contrato espiritual con Dios. Porque esto no es teoría, es activación. Respira hondo, cierra los ojos si puedes, y entra conmigo en esta oración. Padre amado, Dios de luz, abundancia y justicia, hoy me presento delante de ti con un corazón sincero, cansado, pero lleno de fe. Durante mucho tiempo he intentado enfrentar mis batallas financieras con mis propias fuerzas. He cargado culpas, miedos, ansiedades y preocupaciones que no me dejan respirar. Hoy reconozco que necesito tu intervención, tu dirección y tu poder sobre mi vida. Señor, en este momento levanto el Salmo 112 como bandera espiritual sobre mi hogar.
Declaro que tu palabra es vida, es espada, es luz, es verdad. Y aunque mis ojos no entiendan todo, mi espíritu sabe que algo se está moviendo, que algo está cambiando, que algo se está rompiendo dentro de mí. Tu palabra dice que para el justo amanecerá luz en la oscuridad. Padre, yo recibo esa luz ahora, que entre en mi mente, que entre en mis emociones, que entre en mis finanzas, que entre en cada rincón de mi vida donde hubo confusión, miedo, desesperación o escasez. Que tu luz expulse toda sombra que se había instalado en mi interior. Señor, donde hubo dudas, pon certeza. Donde hubo angustia, pon paz. Donde hubo carencia, pon provisión. Donde hubo puertas cerradas, pon movimiento. Donde hubo bloqueos, pon apertura. Donde hubo lágrimas, pon descanso. Mi Dios, declaro con autoridad espiritual que ninguna deuda es más grande que tu poder, ningún atraso tiene más fuerza que tu provisión, ningún problema financiero puede resistir la luz de tu presencia. Declaro que todo espíritu de escasez se rompe ahora mismo. Toda raíz de miseria se seca desde su origen. Toda carga emocional que arrastré durante años queda colocada en tus manos. Señor, hoy renuncio al miedo que me paralizaba, renuncio al pensamiento de que nunca tendría suficiente, renuncio a la creencia de que fui hecho para vivir limitado, renuncio a toda palabra negativa que pronuncié sobre mi propia vida, renuncio a aceptar la escasez como destino. Hoy abrazo la herencia que tu palabra promete, riquezas y abundancia en mi casa. No mañana, no algún día, no cuando la vida cambie, sino ahora, porque tu palabra lo declara. Señor, abre mis ojos espirituales para ver oportunidades que antes no veía. Abre mis caminos para que lo que me pertenece regrese a mí. Abre las puertas que habían sido cerradas por miedo, por cansancio o por confusión. Declaro que el dinero que se había ido, vuelve. Declaro que lo que fue retenido es liberado. Declaro que lo que estaba trabado se destraba. Declaro que recursos, ideas, bendiciones y soluciones empiezan a fluir hacia mí sin obstáculos. Padre, llena mi hogar de tu paz, esa paz que sana el alma, esa paz que me deja dormir sin temor, esa paz que me permite respirar de nuevo, esa paz que anuncia que el milagro comenzó. Hoy acepto mi identidad como hijo o hija de un Dios abundante. Hoy acepto que no nací para vivir endeudado. Hoy acepto que no nací para caminar con vergüenza. Hoy acepto que mi propósito es más grande que mis deudas. Yo declaro que mi vida financiera entra en un nuevo ciclo, que las sombras se van, que la claridad llega, que la provisión aparece, que lo que estaba muerto revive, que lo que estaba perdido regresa, que lo que estaba lejos se acerca. Señor, pongo delante de ti cada factura, cada obligación, cada compromiso, cada preocupación. Yo no dejo nada fuera, te entrego todo. Y en el nombre de Jesús, declaro que a partir de hoy, estas cargas ya no tienen autoridad sobre mí, porque tú eres mi proveedor, mi sustento, mi esperanza y mi seguridad. Padre, gracias por escucharme. Gracias porque sé que esta oración ya comenzó a mover lo que yo no puedo mover. Gracias porque aunque yo no vea todavía el resultado, mi espíritu sabe que está hecho. Creo en lo que tu palabra dice. Creo en el poder del Salmo 112. Creo en la promesa de que en 2 días veré señales claras de tu mano. Lo decreto, lo recibo y lo sello en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si lo que sentiste durante esta oración fue real, entonces ya sabes que Dios empezó a mover algo en tu vida. Pero escucha, si quieres que este cambio sea definitivo, y no solo un alivio momentáneo, necesitas entender las leyes espirituales que gobiernan la riqueza, las mismas que han sido ignoradas por años. Por eso te recomiendo el libro Los secretos ocultos descifrados de la Biblia para volverte rico.
Este libro revela principios bíblicos que cortan ciclos de deuda, activan abundancia y reconstruyen la estabilidad financiera desde la raíz. No es teoría, son códigos espirituales prácticos que explican por qué tu vida no prosperaba y cómo revertirlo. Importante, quedan muy pocas unidades del primer lote promocional. Cuando se agoten, el precio subirá sin excepción. Si quieres transformar tu vida financiera de verdad, este es el momento de actuar. No esperes a que el valor aumente. Haz clic en el enlace de la descripción y asegura tu ejemplar mientras aún está disponible. Y antes de salir, toca el video que aparece en tu pantalla para ver una explicación completa del contenido del libro y cómo aplicarlo desde hoy.